Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5. Versículos 7 y 8. Hebreos 5, versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre nuestro, que habitas en luz inaccesible, donde los ángeles, serafines, tapan sus rostros ante ti. Padre, pedimos en esta hora, suplicamos tu presencia en medio nuestra, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra y poder coger los principios que vamos a tratar para aplicar a nuestra vida y poder crecer espiritualmente. Te pedimos que avives nuestros corazones y que renueves nuestra débil fe, para que así podamos servirte con alegría y poder obedecerte en todo lo que tú nos pidas. Ayúdanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada empezamos con la tercera petición del Padre Nuestro, que tiene que ver con la voluntad de Dios. Aquellos que tienen el deseo ferviente de que Dios sea santificado, anhelan y oran para que su reino venga sobre ellos más y más y también sobre todos los hombres. Que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, como se hace en el cielo, es o debería ser su principal objetivo. Estas peticiones deberían estar en los labios de todos los hijos de Dios cuando acuden al trono del Altísimo, antes de implorar cualquier favor, antes de buscar cualquier bendición o manifestar cualquier necesidad delante de Dios. En esta última petición que estamos tratando, que tiene que ver con Dios y su gloria, como las otras dos anteriores, los cristianos oran que Dios, por su gracia, les haga capaces y dispuestos a conocer, obedecer y someterse a su voluntad en todas las cosas, como los ángeles hacen en el cielo. Afirmamos la semana pasada que hay una voluntad divina doble, esto es, la voluntad de su decreto o voluntad oculta de Dios, por la cual no deberíamos orar por ella porque es de Dios, no nos la va a dar a conocer. Y la otra voluntad es la revelada de Dios, la cual se nos revela en las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. Y es por esta por la que tenemos que orar. Cuando oramos que se haga la voluntad de Dios, estamos orando que Dios nos disponga a conocer y a obedecer su voluntad con una obediencia activa. Esto es, hacer lo que Dios nos manda, o una obediencia pasiva. Esperar pacientemente a lo que Él nos manda y a lo que Él nos somete. Vimos la importancia de saber cuál es la voluntad de Dios. Pues hermanos y amigos, ¿cómo obedeceremos si no sabemos su voluntad? Si no tenemos el conocimiento de lo que Dios quiere, no podemos obedecerle. No solo hemos de hacer lo que Dios nos encomienda, sino como Él nos lo encomienda. No basta con saber lo que Dios pide de nosotros. Lo que Dios acepta y lo que a Él le agrada es que nosotros lo hagamos como Dios quiere que lo hagamos. Nuestra obediencia a la voluntad de Dios tiene que ser espiritual. Estuvimos considerándolo también. Esto es, de hombres y mujeres que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo y por la palabra de Dios, han recibido una nueva naturaleza conforme a la de Dios, la cual la creó, han sido limpiados y purificados de la mancha, de la culpa y la contaminación del pecado, y ahora pueden y quieren obedecer a Dios en todo lo que Él ordene. Vimos también que tiene que ser una obediencia total a todos sus mandamientos, no una obediencia parcial.
si no, Dios no recibirá tal obediencia. Dios demanda que se le obedezca en todos sus mandamientos. Ha de ser ejecutada sinceramente, sin fingimiento, con nuestra vista puesta solamente en la gloria de Cristo, para que nosotros podamos decir, como el apóstol Pedro en su primera epístola, para que en todo Dios sea glorificado, en todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, Dios sea glorificado. Cuando obedecemos a la voluntad de Dios voluntariamente, sin quejarnos, Dios acepta nuestra obediencia. Cuando nuestra obediencia la ejecutamos con fervor, llevamos a cabo la voluntad de Dios como Él quiere y es aceptada por Él. Por eso también nos exhorta el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Estuvimos viendo esa imagen de fervientes en el espíritu, es ese caldero de agua que está ahí hirviendo en ebullición. Pues así tiene que ser el cristiano en su servicio al Señor, en su adoración. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y por último, hacemos la voluntad de Dios cuando la ejecutamos constantemente. Hoy nos vamos a entrar en el tema también, en la tercera petición, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero hoy estaremos considerando la otra parte de la obediencia por la cual oramos, por aquella que es pasiva. Esto es, para someternos pacientemente a la voluntad en lo que Dios nos manda o lo que Él nos inflige. Es aquel sometimiento paciente a la voluntad de Dios. ¿Qué es la sumisión paciente a la voluntad de Dios? Es una disposición del alma marcada por la gracia, en virtud de la cual el cristiano está satisfecho con encontrarse a disposición de Dios. Y asiente a su sabiduría y dice, Jehová es, haga lo que bien le pareciere conmigo. Repito, es una disposición del alma marcada por la gracia de Dios, porque no está en nosotros, en virtud de la cual el cristiano está satisfecho con encontrarse a disposición de Dios, en lo que Dios quiera, en cualquiera que sea su circunstancia, está satisfecho. Esta sumisión de Dios consiste en tres cosas principalmente para que se pueda dar esta sumisión. La primera es reconocer la mano de Dios en toda circunstancia, en todo lo que nos pase. Es descubrir a Dios en la aflicción. Como Job, él dijo, la aflicción no sale del polvo. No se da porque sí la aflicción. Todos conocemos la historia de Job. Este hombre nos dice en el primer versículo del capítulo 1 del libro de Job, nos dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando Dios se reúne, versículos después, se reúne con todos los hijos de Dios y acude el diablo también ante la presencia de Dios, le dice Dios las mismas palabras a Satanás. ¿No has visto a mi siervo Job? Hombre perfecto, temeroso de Dios. Un día vino un mensajero a Job y le dijo que los bueyes y las asnas estaban paciendo y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Mientras hablaba aún este siervo, vino otro siervo diciendo que fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores consumiéndolos. Todavía estaba hablando este siervo cuando vino otro para darle la noticia de que los caldeos se llevaron los camellos y mataron a todos los criados a filo de espada, menos a este que le daba la noticia. Y por último, vino otro criado para darle la terrible y dolorosa noticia que sus hijos e hijas estaban haciendo una fiesta en casa de su hermano mayor y un gran viento azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y todos murieron. En un momento, este hombre, Job, perdió a sus hijos y a sus hijas, sus siervos y criados fueron asesinados, gran parte del ganado fue hurtado y otra parte del ganado, junto con otros siervos, fueron consumidos por el fuego. Supuestamente un rayo
Lo perdió todo, en un momento. Esto no sucedió de forma fortuita. Job reconoció a Dios en todo lo que le había ocurrido. Job 1:21. Jehová quitó. Jehová quitó. Job no se queja de los caldeos, ni de los vientos que azotaron las 4 esquinas de la casa, ni el fuego que cayó del cielo y consumió, quemando las ovejas y los criados, sino que mira más allá de las causas secundarias y ve a Dios en la aflicción. Y él dice, Jehová fue el que quitó. Hoy muchos cristianos y sobre todo muchos predicadores, ante circunstancias que pueden atravesar las personas, se esfuerzan en consolar a estas, diciéndoles que Dios no tuvo nada que ver en ese accidente, o pérdida o desenlace fatal. Dios no tuvo nada que ver con eso. Pero la palabra de Dios enseña todo lo contrario. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 y 38 dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? No puede, hermanos y amigos, no puede existir sumisión a la voluntad de Dios hasta que haya un reconocimiento de su mano en todo lo que acontece. Si no hay este reconocimiento, no puede haber sumisión. Es lo que le pasa a muchas personas, no pueden entender en sus mentes, porque tienen quizás una idea errada de Dios, que piensan que Dios es amor, y es bondad y benignidad. Sí, Dios es así. Pero Dios es soberano también. Dios es el Rey de la tierra, de todo el universo. Tenemos que mirar más allá de las causas secundarias. Por eso las personas intentan defender a Dios cuando ocurre algo así, una pérdida, un accidente grave, porque no pueden entender, porque no tienen un conocimiento correcto de los atributos de Dios. Lo segundo, para que podamos tener una sumisión a Dios, consiste en justificar a Dios. En el Salmo 22:2 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes. Es como si el salmista estuviera diciendo, Señor, estoy clamando, mira mi aflicción, y tú estás haciendo oídos sordos a mi aflicción y no respondes. Pero miren lo que dice en el siguiente versículo, pero tú eres santo. Clamo de día y no respondes, pero tú eres santo. Dios no solo es santo cuando castiga a los malvados, sino cuando también aflige a los justos. Proclamamos su justicia aunque ponga ajenjo en nuestra copa. Justificamos a Dios y confesamos que Él nos castiga menos de lo que debiera castigarnos a nosotros. Hace unos días hablaba con un hermano en la fe y me hablaba acerca del COVID-19, de lo que está sucediendo en todo el mundo, tantos muertos, tantas vidas afectadas, tanto temor en la gente, tanta ansiedad, mucha gente, negocios cerrados, la economía muy tocada. Y el hermano me preguntaba, ¿qué mal hemos hecho nosotros para recibir esta pandemia? Incluso los que somos parte de su pueblo, ¿qué mal hemos hecho? Estuve hablando, no voy a contarle la conversación, pero hermanos, consideremos, y es lo que le pude un poco transmitir a este hermano, que nos merecemos mucho más de lo que nos pueda pasar. Nos merecemos mucho más. Considera cuántas veces hemos despreciado al Señor y a su palabra. Y no solamente cuando no éramos creyentes, cuando no teníamos conocimiento del Señor, sino aún siendo creyentes. Cuántas veces hemos despreciado al Señor y lo seguimos despreciando cuando no le obedecemos y no le tomamos en serio lo que Él nos manda. Cuando sabemos cuál es su voluntad y lo que Él nos pide y demanda de nosotros y lo que nos está pidiendo y hacemos oídos sordos. Considera la frialdad e ingratitud que muchas veces mostramos al Señor. Una fe débil, incrédula, dudamos de su palabra, un amor frío hacia Él.
nuestras constantes quejas en sus tratos personales con nosotros, cómo nos murmuramos, que proferimos hacia Él murmuraciones, quizás no las hagamos audibles a los demás, porque no queremos que los demás vean lo que sentimos y lo que hay en nuestro interior. Los pecados que seguimos manteniendo y no hemos dado muerte aún. Más bien debemos, hermanos, asombrarnos y decir como Esdras: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. Esdras capítulo 9, versículo 13. El creyente que se ha sentado a meditar y a pensar acerca de sí mismo y de sus caminos, del mal que aún mora en él, del pecado remanente que aún fluye dentro de él, él sabe que es pecador. Sí, salvado por Cristo, pero somos pecadores. Pues este creyente llega a la conclusión de que Dios es justo en todos sus tratos personales con Él, y eso hace que pueda tener esa disposición de sumisión paciente a la voluntad de Dios en todo lo que el Señor ordene e inflija en su vida. Y por último, la sumisión paciente a la voluntad de Dios consiste en aceptar el castigo. En Levítico 26, 41, lo hemos leído hace un momento, entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Cuando estaba Rodrigo leyendo la lectura del capítulo 26 de Levítico, quizás alguno puede pensar, pero ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios de amor, un Dios bondadoso, haga eso al pueblo? Pero más bien deberíamos pensar, ¿cómo puede ser que un hombre esté tan endurecido y sea tan malo que se oponga a un Dios tan bueno que le está llevando por medio de esas aflicciones a que se arrepienta, pero sigue oponiéndose a Dios? Y fíjese, en el texto que hemos leído antes, dice que entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. En eso consiste la sumisión paciente a la voluntad de Dios, en aceptar el castigo. Por eso también en el Salmo 119, versículo 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, como nos compartía el hermano Rodrigo. Bueno me es haber sido humillado, porque nuestra tendencia es a rebelarnos contra Dios, a desobedecer. La sumisión a la voluntad de Dios es imprescindible para los que vivimos en este mundo. En el cielo, hermanos, ya no habrá necesidad de paciencia, de someternos pacientemente a la voluntad de Dios. En el cielo todo será gozo, alegría, plenitud. No requiere paciencia alguna llevar una corona de oro. No necesitamos paciencia para eso. Sin embargo, mientras vivamos en este valle de lágrimas, la sumisión paciente a la voluntad de Dios es muy necesaria. Por eso el autor de Hebreos nos dice, os es necesaria la paciencia. Os es necesaria la paciencia. En ocasiones, porque el Señor nos someterá a duras aflicciones. El Salmo 38, versículo 2, sobre mí ha descendido tu mano. Este salmo nos muestra a un penitente, a David, que ha sido afligido por la mano de Dios por causa de sus iniquidades, de su pecado. En el original, el término que traduce la palabra afligir significa fundir. A veces, hermanos y amigos, Dios funde a su pueblo en un horno y nos causa muchas aflicciones. Dios lanza sobre nosotros múltiples saetas. Como Job, capítulo 9, versículo 17. Estas fueron sus palabras. Has aumentado mis heridas. Y se estaba dirigiendo a Dios. Has aumentado mis heridas. Si pecamos, nuestro Padre se enoja.
Entonces usa eventos providenciales para traernos nuevamente hacia Él. Y deberíamos verlo así. El amor de Dios usando esos medios providenciales para su pueblo. El poder de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero la providencia nos lleva al punto en que admitimos cuán equivocados hemos estado y cuán correcto es Dios en disciplinarnos. Por eso David clamó: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron, sobre mí ha descendido tu mano. Entonces llegamos a ver más claramente la maldad de nuestro pecado y somos advertidos contra el pecar en el futuro. Por eso Job también dice: he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Cuán felices son aquellos tratos personales de Dios que hacen a la persona temer el pecado. No importa, hermanos, si tales eventos nos traen consuelo o dolor, lo que sí es importante en sus tratos personales de Dios con su pueblo, a los que ama, es que incrementan nuestra santidad y nos acercan nuevamente a la presencia de Dios, la cual perdimos por un momento, por un tiempo o un tiempo bastante largo. A veces Dios nos aflige con la pobreza. La pobreza, hermanos, es una gran tentación. Ver nuestros bienes reducidos prácticamente a nada es duro para nuestra naturaleza humana. ¿Quién quiere pasar por necesidades económicas? Esto expone a las personas al desprecio, como el ejemplo de Noemí. En Ruth capítulo 1, 20-21, esta mujer llegó a decir: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Mira que ella no está mirando la sequía, no está mirando la hambruna, sino su vista está puesta en Dios. Es Jehová quien me ha puesto así. Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Esta mujer en un breve espacio de tiempo quedó desamparada al morir su esposo y sus 2 hijos. En esa situación decidió volver a su tierra, donde había salido hace años por la hambruna, y decidió volver acompañada de sus 2 nueras. Más tarde una de ellas decide volverse a su pueblo y a sus dioses. Y la otra va con ella. A veces, hermanos, Dios nos aflige con la pérdida de seres queridos. En Ezequiel 24:16, vayamos allí un momento. Versículo 16, dice: hijo de hombre, y he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Fíjese que el Señor quitó de un golpe, dice. Yo quito de golpe el deleite de tus ojos. ¿Sabe cuál era el deleite de Ezequiel? Su esposa. Su esposa. Se la quitó de golpe. Las palabras para el profeta de parte de Dios fueron: reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, versículo 17, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Dios no le permitió al profeta hacer cualquier manifestación de dolor por la pérdida inminente. Y miren el versículo 18. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Ezequiel era por señal al pueblo, anunciando que se le quitaría al pueblo su deleite. El santuario sería profanado y sus hijos y sus hijas caerían a espada. Quizás Dios nos arrebate un hijo por el cual sentimos devoción,
Pero hermanos, hay algo peor que la pérdida de los hijos, y es que los hijos continúen viviendo dando la espalda a Dios, y donde los padres esperaban miel, reciban ajenjo por parte de sus hijos. Porque ¿qué mayor dolor puede haber para un padre piadoso que un hijo que rechaza al Dios de su padre? Pues Dios a veces permite eso también. Que los hijos no se conviertan. A veces Dios aflige a los suyos con una dolencia física. La enfermedad nos priva del consuelo de la vida y a menudo nos causa la muerte. El Señor prueba a su pueblo con diversas aflicciones, por lo que necesitamos la paciencia para poder someternos a su voluntad. En ocasiones Dios permite que la aflicción se prolongue durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, como en el caso de las enfermedades crónicas, que afectan durante años y años. Y ahí en el Salmo 74, las palabras de Asaf, el salmista, nos dejan ver su angustia, no por una enfermedad física, pero podemos ver. Dice, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? Pues lo mismo sucede, hermanos, con la aflicción que el Señor se complace en aplicar a muchos de sus amados de forma continuada. En todos estos casos necesitamos un espíritu paciente y sumiso a la voluntad de Dios. Quisiera ver el segundo punto. ¿Qué cosas son incompatibles con una sumisión paciente a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nos puede estorbar? ¿Qué es lo que es incompatible para que yo pueda tener ese espíritu paciente, sumiso a la voluntad de Dios de una forma pasiva? Primeramente, el descontento con la providencia. La providencia es el gobierno de Dios sobre todas sus criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, sosteniendo, dirigiendo, disponiendo, haciendo que ocurra todo lo que Él ha predeterminado en su consejo sabio y eterno. Ese descontento con la providencia de Dios es una mezcla de dolor e ira que levantará una tormenta de pasión en el alma de la persona en contra de Dios. Cuando Dios nos ha golpeado en lo que más amábamos, nos volvemos resentidos y no pensamos bien acerca de Él. En Génesis capítulo 4, versículo 6, lo vemos en el ejemplo de Caín. El Señor fue a Caín cuando el Señor no quiso aceptar la ofrenda de Caín. ¿Y cuáles fueron las palabras del Señor? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Otra de las razones que son incompatibles con una sumisión paciente a la voluntad de Dios, el murmurar. La murmuración es la cima de la impaciencia, una especie de motín contra Dios. En Lucas capítulo 6, versículo 45, el Señor Jesucristo nos dijo acerca de esto. Dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros proferimos palabras de murmuración contra Dios, nos hallamos lejos de una sumisión paciente a la voluntad del Señor. Y cuando el agua hierve, sube la espuma. Y cuando el corazón bulle de ira, el resultado de ello es la murmuración contra Dios. ¿De dónde brota esta murmuración? Primeramente, ¿o de dónde brota? Sí, ¿de dónde se alimenta? ¿De dónde brota esta murmuración? Del orgullo. Los hombres piensan, y nosotros podemos pensar, que merecemos un trato mejor de parte de Dios y de los hombres. Que Dios es injusto al tratarnos así. Cuando Dios los somete quizás a persecuciones o al desprecio por parte de los hombres, se sienten heridos cuando Dios los aflige por medio del desprecio y el rechazo de los hombres. Entonces escupen veneno por sus bocas, refiriéndome a la murmuración. En segundo lugar,
La murmuración brota de la desconfianza, de desconfiar en Dios. La gente no cree que Dios pueda convertir el veneno en bálsamo y sacar algo bueno de todos sus problemas, y como no lo creen, murmuran contra Dios. Porque no ven, no pueden ver cómo eso, siendo tan terrible, esa circunstancia tan desagradable, cómo Dios la puede convertir en algo bueno para su gloria y para bien mío. No lo ven, desconfían de Dios. Como nos dice el Salmo capítulo 106, versículo 24, no creyeron a su palabra, dice el salmista, antes murmuraron. Y las personas murmuran de los actos de la providencia porque desconfían de sus promesas, de las promesas de Dios dadas en su palabra. Si nos encontramos por la providencia en circunstancias aflictivas y murmuramos, hermanos, no saldremos de allí hasta que aprendamos a someternos a la voluntad de Dios pacientemente. Estaremos dando vueltas en el desierto como el pueblo de Israel, y para Dios le resulta muy difícil de soportar este pecado, la murmuración. En Números capítulo 14, versículo 27, dice el Señor: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? No se estaban quejando contra Moisés, se estaban quejando contra Dios. Otra cosa incompatible con una sumisión paciente a la voluntad divina es un espíritu agitado. Alguien puede decir: estoy tan rodeado de problemas que no veo la salida por ningún sitio. Tengo la cabeza que me va a estallar y mi corazón está tan ocupado con todas estas cosas que no puedo orar. No hallo paz, no hallo tranquilidad. Hermanos, si el cristiano está confundido y perturbado, le será imposible a su espíritu someterse pacientemente a la voluntad divina. El espíritu agitado es como un ejército en derrota. Cada uno corre en una dirección diferente y reina el desorden. Así también, si la mente del cristiano anda apresurada, sus pensamientos irán de un lado para otro frenéticamente, como si se hubiera vuelto loco. Y no haya paz en su mente. Hay muchas escrituras, promesas de parte de Dios en su palabra para los espíritus agitados y angustiados, que nos ayudan a sosegar el espíritu. Uno de ellos, por ejemplo, Salmo 142, versículos del 1 al 3, dice: con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Hermanos, tú conociste mi senda es como un vaso de agua fría para el alma agitada. Y hay muchísimas más escrituras, pero es como un vaso de agua fresca para el alma agitada. Pues Dios, aunque es el que ha ordenado tal situación, no es indolente con el sufrimiento de sus amados hijos, porque Dios conoce tu senda, porque Él te ha puesto ahí. Luego considera en ese salmo: con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Expondré mi queja delante de Él. Delante de Él manifestaré mi angustia. Miremos el último punto, es mirando la gloria de Cristo en su obediencia. Hubo una gloria, hermanos, invisible en todo lo que Cristo hizo y sufrió en la tierra. No ha habido ni habrá un hombre como Cristo en todo el universo. Su obediencia perfecta y su justicia moral intachable. No hay nadie como Él. Si la gente hubiera visto esta gloria, no hubieran crucificado al Señor de la gloria.
No obstante, esa gloria fue revelada a algunos, a sus discípulos. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, vieron su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero los demás no vieron ni hermosura ni atractivo en él. Nos lo dijo el profeta Isaías. Y así es hasta el día de hoy. El Hijo de Dios, Cristo escogió obedecer. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, quien gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales, con todas las debilidades de cualquier hombre, aunque sin pecado. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo dijo entrando en el mundo, en Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 7, Él dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. El Señor Jesús en su naturaleza humana fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud en él, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha y lleno de gracia y verdad, fuese todo apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador. Mediador, reconciliándonos con el Padre, fiador, dándose a sí mismo por nuestros pecados, pagando el precio. Cristo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente, obedeció la voluntad de Dios en todo. Varias veces dio Dios testimonio acerca de Cristo desde el cielo. En Lucas capítulo 3, versículo 22, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto es, en ti se agrada mi alma. Pero Cristo no estuvo bajo la obligación de obedecer. Nosotros como criaturas estamos sujetos a la ley de Dios, querámoslo o no. Nosotros sí estamos sujetos a la ley de Dios. Cristo no estaba sujeto a la ley. Él no estaba bajo la obligación de obedecer. Pero Cristo no es como nosotros, puesto que en su naturaleza divina, Él era el autor de la ley. Estaba por encima de la ley y en ningún sentido sujeto a sus reclamos o a sus maldiciones. En una ocasión, en la voluntad dispuesta de Cristo a obedecer en toda su justicia, aunque no tenía necesidad de bautizarse, y Juan el Bautista lo sabía, porque era impecable, decide hacerlo. Y dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En otra ocasión, nuestro Señor Jesucristo, para no ofender a los que cobraban las 2 dracmas para poder entrar en el templo, era un impuesto que tenía que pagar todo aquel que entraba en el templo, estando exento de pagarlo por cuanto Él es el Señor del templo, manda a Pedro al mar y dijo, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estátero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Pero Él estaba exento. Pero cumplió toda justicia. Él es el Señor del templo. Pero para que no se ofendieran los hombres, págale las 2 monedas. Obedientemente habló lo que el Padre le mandó decir. En Juan capítulo 12, versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hizo conforme a lo que el Padre le mandó hacer. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre las hago. Ellas dan testimonio de mí. Juan capítulo 10, versículo 25. La obediencia activa de Cristo a cada parte de la ley fue perfecta. La ley fue gloriosa cuando los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios en una piedra. Y la ley aparece aún más gloriosa cuando es obedecida de corazón por todos los creyentes. Pero
Es solamente por la obediencia absoluta y perfecta de Cristo que la santidad de la ley de Dios es vista en toda su gloria. El Dios hecho carne. El Señor de todo, quien hizo todo, vivió en la obediencia estricta a toda la ley de Dios. Porque Él era una persona única, su obediencia posee una gloria única. Hermano, considérale en su obediencia pasiva la voluntad de Dios, porque hemos visto la obediencia activa, la obediencia pasiva de Cristo, a la voluntad de Dios, pacientemente. Considera el mal que le hicieron los hombres, el desprecio, rechazo, los insultos. Dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 22-23, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mírale en el huerto de Getsemaní. Ante ese adelanto de los horrores que horas más tarde él iba a padecer. Le vemos orando para poder disponer su alma a la sumisión absoluta a la voluntad de Dios. En Lucas 22, 42, Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Hágase tu voluntad, no la mía. Y por último, yendo a la cruz, sufriendo el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo Él pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos del cuerpo, fue crucificado y murió. Murió. Hermanos, amigos, ¿merecíamos el amor de Cristo? No. Merecíamos su ira. Pero en esto consiste el amor, nos dice el apóstol Juan en su primera epístola. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor. Para acabar, conclusiones y algunas aplicaciones. Amigos, la obediencia de Cristo no fue para Él. No fue para Él mismo, sino para nosotros. Quienes estábamos obligados a obedecer, pero no podíamos obedecer. Cristo no estaba obligado a obedecer, pero por un acto libre de su propia voluntad, lo hizo. Dios le dio este honor, que Él obedeciera en lugar de toda la Iglesia, a fin de, como escribió el apóstol Pablo en Romanos 5:19, que por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Cristo. Al igual que por la desobediencia de uno, Adán, nuestro primer padre, todos desobedecimos. Pues por la obediencia de uno, de Cristo, todos serán constituidos justos. Por la obediencia de Cristo y por su sacrificio de sí mismo, ahora Dios puede perdonar a los hombres sus pecados y darles una nueva naturaleza a todos aquellos que vienen en arrepentimiento y fe. Y Él sigue siendo justo y el que justifica a todo aquel que es de la fe en Él. Hermanos, nosotros oramos, hágase tu voluntad, lo pronunciamos, pero no lo ponemos en práctica. Si las cosas no concuerdan como pensamos, si el viento de la providencia sopla de manera contraria a la marea de nuestra voluntad, nos mostramos descontentos y quejumbrosos. ¿Dónde queda entonces, hermano, la sumisión a la voluntad divina? ¿Acaso es postrarse a los pies del Señor y aceptar su voluntad, el estar descontentos cuando las cosas que Él hace no nos agradan? Cuando Dios nuestro Padre decide que andemos por el camino angosto,
el que anduvo Cristo y todos los santos, y los hombres nos desprecian, nos rechazan y dicen cosas de nosotros mintiendo, ¿por qué nos quejamos? ¿Nos quejamos porque no nos aman? ¿Porque no nos tienen en cuenta? ¿Porque no nos aceptan? ¿Porque nos desprecian? Mira lo que hicieron con Cristo. Mira lo que hicieron con Él. Y Él es santo, Él era santo. Y Él es santo. Nosotros somos pecadores. En ningún sitio de las Escrituras encuentro que los enemigos, mis enemigos, ya sea por el Evangelio o porque les caigo mal, tengan que amarme o aceptarme. Más bien, somos nosotros los que tenemos que amar a nuestros enemigos, hacerles bien, orar por ellos, bendecirles. Somos nosotros, no ellos. Que el cristiano, igual que su Señor, va a sufrir. Debería ser causa de gozo, no que vayamos ahora a provocarlo, el sufrimiento, pero si el Señor te pone ahí. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está refiriendo a Cristo, a nuestro Señor. Es por medio de los sufrimientos que el Padre infligió en Cristo que Él se sometió pasivamente a la voluntad de Dios. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esa obediencia pasiva, esa sumisión a la voluntad de Dios. Por eso pudo decir, como hemos leído antes en el huerto de Getsemaní, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo estuvo satisfecho con encontrarse a disposición de Dios. Satisfecho. El deleite de Cristo fue glorificar al Padre en todo, en todas las cosas. Hermanos, tomemos la cruz de Cristo y sigamos sus pisadas con independencia de las adversidades que Dios nos depare, sometamos nuestros deseos a Él y digamos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Recuerda que la sumisión a la voluntad de Dios es una disposición del alma marcada por la gracia y la tenemos que buscar del cielo porque es por la gracia de Dios, en virtud de la cual el cristiano estaremos satisfechos con encontrarnos a disposición de Dios en cualquier circunstancia a la que Dios nos someta, ya sea favorable o no. Y podamos decir, Jehová es, haga lo que bien le pareciere conmigo. Haga Él conmigo lo que bien le parezca. Para ello, hermanos, tenemos que reconocer, como hemos visto, para que lo podamos recordar ahora, reconocer la mano de Dios en toda circunstancia, en todo lo que nos pase. Justifiquemos a Dios y aceptemos sus tratos personales con nosotros. No hallaremos descanso hasta que no nos entreguemos completamente a Él. Vamos a terminar en oración.